tercera semana de cirugía. Te operamos de varicocele bilateral. Platícanos, Ángel, ¿qué problemas tuviste antes de tu cirugía? ¿Cómo fue que llegaste aquí con nosotros? Hace como 2 meses tenía como problemas de erección. Sentía dolor también en los testículos. Y pues fue eso lo principal, que tenía como problemas de erección. Ya no podía mantener las erecciones firmes y como que costaba trabajo tener erecciones. ¿Tu pene no respondía cuando había estimulación sexual? Sí, ¿No lograba erectarse? Sí respondía, pero ya no, ¿cómo se podría decir? ¿Ya no era tan firme, tan rígido? Ya no era tan firme. Hay veces que ya después de un ratito como que perdía la noche. Ok. ¿Perdía firmeza al penetrar? ¿O no era realmente tan firme como para lograr una penetración? Había veces que sí llegaba como al punto de que ya no era tan firme para lograr la penetración. Ok. Ya no se podía. Ya no podías eso. ¿Y tus erecciones matutinas? Casi ya no había. Ya no teníamos erecciones matutinas. ¿Y erecciones espontáneas durante el día? No, ya tampoco teníamos esas erecciones. Era rara la vez que tenía una erección. Sí. Muy bien, Ángel. Y nos platicabas también que te habían operado anteriormente de varicocele hace 6 años, 7 años. Sí, como 6 años. ¿Con esa cirugía cómo te fue? Pues seguía teniendo como molestias, como que seguía teniendo ese dolor. ¿Esa cirugía fue por dolor? Sí, ¿Qué molestia tuviste? ¿Fue por mero dolor? Por dolor. Sí. ¿Ese dolor desapareció después de que te operaron? No. ¿Se exacerbó? ¿Se incrementó el dolor? No se incrementó, pero lo seguía como teniendo, como cada cierto tiempo sentía el dolor otra vez. Ajá. ¿Y en aquel entonces tus erecciones no tenían ningún cambio? No, ¿Tu pene estaba firme todavía? Sí, todavía estaba bien. Ok. Después de esa operación, ¿a que notaste que el pene perdió firmeza? ¿O realmente no hubo ningún cambio en tu vida sexual? Solamente era como el dolor que se mantenía. Ajá. En aquella ocasión fue varicocele izquierdo. Varicocele izquierdo, sí. De acuerdo. Muy bien. ¿Y te diste cuenta del problema de erección hace 2 meses? ¿Nos comentas? Hace 2 meses. Antes de 2 meses tus erecciones estaban normales. En la mañana el pene amanecía erecto. Sí, todo normal. Ok. Todo bien con las erecciones. ¿Tu deseo sexual tuvo algún cambio? Sí. Hace 2 meses, como le digo, que empecé a perder como las erecciones. Sí, como que ya no te concentras tanto en la relación, no sé cómo decirlo. Ya te concentras en más si va a funcionar o no va a funcionar. Como que estás con el estrés, sí, estás distraído un poco. Sí, como que te distraes en si va a funcionar o no va a funcionar. De acuerdo. ¿Y notaste algún cambio con tu eyaculación, con tu nivel de orgasmo, tu satisfacción sexual? No, es que eso todo era normal, nada más era como el miedo, ya no estaba tan concentrado en mantener como la relación, se puede decir. Ajá. Te daba inseguridad. Te daba inseguridad. ¿Y cómo te sentías en aquel entonces? Mentalmente, ¿cómo estabas? Sí te pone como triste si cambias, la verdad. Ya no te concentras tanto en las cosas, como ya nada más estás pensando solamente en eso. Como pues ahora qué va a hacer, o ya no puedo hacer nada, o puedo hacer. Claro. Sí cambias, la verdad. ¿Y algún cambio con tu sueño? ¿Dormías bien en la noche? ¿Un sueño profundo o reparador? A veces no. Ya no tenías un sueño adecuado. No tanto. ¿Y te sentías muy irritable, Ángel, con cambios del estado de ánimo, deprimido? Te cambia el estado de ánimo, como que eso de estar como así, sí te cambia el humor, como ya no te sientes como seguro, ya no estás como pensando en lo que estás haciendo, sino ya te estás concentrando solamente en el problema que tienes. De acuerdo. ¿El testículo notaste si cambió su tamaño? ¿Si es más chiquito? Creo que no. No notaste algún cambio en eso. Muy bien, Ángel. Entonces, llegaste con nosotros, checamos tu ultrasonido y vimos que tenías varicocele de los 2 lados. De los 2 lados, sí. Varicocele y tenías un poquito de hidrocele, nos reportaban algo de acumulación de líquido. Sí. Mira, la cirugía que te hicieron a ti de manera inicial, Ángel, la cirugía convencional, que es una cirugía que lleva una herida grande, es una cirugía que se hace, no se utiliza ningún elemento que te haga visualizar más ampliamente el campo quirúrgico, sino que es simplemente con la vista nada más. ¿Sí? Esa cirugía a veces no es tan cuidadosa, Ángel, porque en primer lugar lo único que llegan a hacer es ligar las venas que están más dilatadas. ¿Sí? En ocasiones, cuando agarran todo el paquete venoso, ahí también va la arteria. La arteria, normalmente tenemos una arteria y tenemos de 10 a 20 venas en promedio. Pero esa arteria, en ocasiones, entre más abajo estamos hacia el testículo, logra hacer 1 o 2 ramitas, en algunos casos, y en otros casos se queda nada más la pura arteria. Entonces, en la cirugía convencional, esa cirugía lo que hace es clipa
En algunas ocasiones clipan, cortan en medio y amarran los dos cabos y ya. En otras ocasiones lo único que hacen es meten una sutura y únicamente ligan el varicocele, sí, se llama ligadura de varicocele. ¿Qué ocurre con la ligadura del varicocele? En primer lugar, los pacientes se quedan con dolor crónico. A veces la cirugía se hace para mejorar el dolor, pero el paciente se da cuenta que después de la cirugía el dolor incluso empeora. En el mejor de los casos, a veces disminuye un poquito, pero el dolor está latente ahí. Sí, siguen las molestias, dolor que se va hacia la pierna, dolor tipo sordo que se va hacia la ingle, el testículo se siente pesado, se siente caliente, tiene problemas de erección. Sí, hay muchos cambios. Baja la testosterona, baja el deseo sexual y viene también inseguridad para tener relaciones sexuales. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Que como nada más están amarrando las venas, toda la parte que está de la ligadura hacia el testículo, esas venas se dilatan, se inflan como un globo, ¿sí? Porque esa sangre pues está buscando hacer su retorno, pero se encuentra con ese topecito que está ahí, que es la sutura. Entonces esa sutura, como tiene amarrada ahí la vena, no permite que fluya, entonces abajo se dilata y eso genera dolor. El varicocele es un dolor vascular, no duele el testículo, duelen las venas, pero como tu cerebro no logra diferenciar un dolor vascular de un dolor testicular, pues tú sientes que te duele el testículo o te duele la ingle o dolor hacia la pierna. Hay pacientes, sí son las venas, hay pacientes que refieren dolor hacia la zona lumbar, pero meramente lo que duele son las venas testiculares. Entonces, ¿qué ocurre? Como se están dilatando, van a generar dolor. También otra cosa bien importante que a veces no tomamos en cuenta los urólogos es que con la sutura con la que se amarran las venas, la fuerza tensa que tiene, es decir, tú haces un nudo, ¿cuánto tiempo va a durar ese nudo tenso apretando? Eso también es importante considerarlo porque normalmente las suturas que se utilizan tienen una fuerza tensa como de 6 semanas más o menos. Al cabo de 6 semanas, esas venas van a tener nuevamente retorno venoso. También es importante a veces un dato que no tomamos mucho en cuenta, esas venas tienen vías colaterales. Entonces, en ocasiones, como no se está utilizando un instrumento como es el microscopio para incrementar los campos de visualización y que veas más a detalle, en ocasiones dejamos pasar por alto unas venitas delgaditas y las venas pues tienen muchas colaterales, no nada más es una vena, sino que tiene muchas conexiones. Entonces, si existe una ligadura aquí, pero la vena a lo mejor tiene una colateral de este lado, la sangre va a hacer esto, se va a puentear y van a dilatar vasos nuevamente. Entonces, al paciente que se queda con dolor es al paciente que se inflaron las venas hacia abajo o tenían venas externas, desflemáticas externas o gubernaculares. Esas venas también son bien importantes mencionarlas, porque hay pacientes que nada más se ligan las puras venas del plexo interno, pero como también tienen venas externas y tienen venas al gubernáculo, esas venas por consiguiente se van a dilatar. Entonces, en la cirugía que hacemos nosotros, siempre sacamos el testículo. Más del 60% de los pacientes tienen esas venas ahí. Si no nos damos cuenta de las venas gubernaculares, que son las que vimos ahí, y las externas, no sé si recuerdas que vimos que eran unas venas que estaban abrazando el testículo, las visualizamos antes de la operación. Entonces, esas venitas, Ángel, si no las tratamos en la cirugía, se van a dilatar y van a dar recurrencia. Y te digo, más del 60% de los pacientes llegan a tener esas venas. Entonces, la cirugía laparoscópica, que es una cirugía que también ha tomado cierto auge para tratar el varicocele, esa cirugía hace un abordaje diferente, hace un abordaje a través del abdomen, se mete una camarita, 2 pinzas, y lo que hacen es ligar las venas, pero en una ligadura un poquito más alta. ¿Sí? Ahí que ocurre, nada más están ligando las venas que van en el plexo interno, que son las que te ligaron a ti en la primera cirugía. Entonces, esas venas del plexo interno van a dar ese problema, porque una vez que se ligan, esa sangre va a buscar retorno a través de la espermática externa y las gubernaculares. Pero en la laparoscopía, las venas gubernaculares y las espermáticas externas no alcanzas a verlas. ¿Sí? Entonces, incluso hay muchos pacientes que llegan a tener más problemas de hidroceles o que dañan la arteria testicular a través del abordaje laparoscópico. Por eso no recomendamos la cirugía laparoscópica ni la embolización también. Hay muchos pacientes, sobre todo en Estados Unidos, tú que estás allá, hay muchos pacientes que recurren a hacerse la embolización. ¿Sí? Se hace a través de un abordaje vascular, se funciona una vena, puede ser la yugular o puede ser inguinal. A través de ahí se viaja hacia la vena testicular y ahí se mete un instrumento, como un alambrito que va a detener el flujo sanguíneo, pero ocurre lo mismo, únicamente tratan las venas espermáticas internas. La espermática externa y la gubernacular se quedan sin tratar y son pacientes que de igual forma regresan por tener una recurrencia de varicocele o por quedarse con dolor testicular crónico. Entonces, la cirugía que hacemos nosotros, Ángel,
Si, como te platicamos, tenemos una técnica diferente nosotros. La técnica que tenemos es una técnica en la cual hacemos resección de las venas. ¿Sí? El paciente entra con varicocele y después de la cirugía no hay varicocele porque retiramos las venas. Sí. Como viste, te las mostramos, eran venas largas, eran varios grupos venosos de los dos lados. Entonces es una cirugía, es más tardada. La cirugía inicial que te hicieron, ¿cuánto tiempo duró? Como 20 minutos. Son cirugías bien rápidas. Sí, son rápidas, no son cuidadosas, pero son muy rápidas. La cirugía que hacemos nosotros nos tardamos mínimo 1 hora de cada lado. ¿Sí? En lo que sacamos el testículo, tratamos las gubernaculares, tratamos la estigmática externa, regresamos el testículo y ahora nos enfocamos en el plexo interno, el plexo papiliforme. Entonces es una cirugía que es muy cuidadosa, requerimos microscopio, siempre nos apoyamos con un aparatito que es el microdoppler vascular, que nos sirve para diferenciar de las venas que estamos viendo hoy, de las estructuras vasculares. La que va a dar latido, esa es la arteria. ¿Sí? Entonces, en ocasiones, a veces es muy difícil, si el cirujano no tiene experiencia, no va a lograr identificar cuál es la arteria y cuál es la vena. Entonces, ¿qué hacen? Pues ligan todo. ¿Sí? Ligan todo, se pierde la arteria. Esos pacientes, el testículo muy probablemente se atrofie, no tengan una mejoría en su desempeño sexual, no incrementa la testosterona, porque nada más el testículo se va a nutrir a través de la arteria de mejoría en su desempeño sexual, no incrementa la testosterona, porque nada más el testículo se va a nutrir a través de la arteria deferencial. La arteria deferencial le da un porcentaje muy reducido de aporte sanguíneo al testículo y no es el aporte suficiente que requiere. ¿Sí? Entonces nuestra cirugía es una cirugía muy cuidadosa que completamente le damos la garantía al paciente de que vamos a preservar las arterias. ¿Sí? Como te platicaba, yo la experiencia que tengo en microcirugía nos permite que si en ese momento, cuando estamos haciendo la disección vascular, tenemos un accidente al momento que dañamos la arteria, la podemos volver a anastomosis. ¿Sí? Porque tenemos la experiencia de entrenamiento para hacer anastomosis microvasculares y con eso vamos a garantizar que el paciente va a tener un flujo sanguíneo adecuado. ¿Sí? La realidad es que es muy raro que ocurra eso, que tengamos un accidente ahorita. Calculo que tenemos más de 1000 pacientes ya operados de varicocelectomía microscópica. Entonces la experiencia que tenemos es muy amplia. Sí, es muy raro que tengamos accidentes vasculares y si llegamos a tenerlos, tenemos la experiencia para hacer la reparación vascular. Entonces, nuestra cirugía Ángel es diferente, quitamos todos los paquetes venosos, quitamos segmentos largos y de esta manera le quitamos al paciente el riesgo de que tenga nuevamente un varicocele. Sí, al quitar todas las venas, quitamos las venas grandes y quitamos venas delgaditas, chiquitas, que si no las retiramos, esas venas van a dar varicocele nuevamente en los siguientes meses. Sí, entonces prácticamente eliminamos todos los paquetes venosos, únicamente dejamos la vena del conducto deferente. Porque obviamente si estamos dejando la arteria, la sangre arterial que le va a entrar al testículo, pues tiene que salir a través de sangre venosa por otro lado. Sí, entonces si quitamos las del plexo interno, las externas y las gubernaculares, dejamos las venas deferenciales para garantizar que el testículo va a tener un retorno venoso. Esta cirugía, digamos que tiene esa desventaja, que es una cirugía que es más larga. Tú puedes ir con cualquier urólogo, muchos pacientes que vienen aquí como tú, con problemas de erección, pacientes jóvenes, muchas veces el urólogo no se enfoca en tratar esta enfermedad como la tratamos nosotros. Les dan testosterona, les dan Cialis, les dan medicamentos para la fenilcetonina, para mejorar la erección. Pero ¿qué crees? Imagínate un paciente de 20 años, ¿tú qué edad tienes? 21. Imagínate un paciente de 21 años tomando esos medicamentos, Ángel, pues ¿a dónde va a tener su salud mental, no? ¿A dónde va a llevar su salud mental? Incluso como estos pacientes van teniendo algo que se llama daño testicular progresivo, llega un momento en el que esos medicamentos, a lo mejor al principio sí les dan erecciones firmes, rígidas, pétreas, o sea, erecciones que verdaderamente el paciente sí se sorprende, pero pasa un par de años, 3, 4 años, y ya el testículo, como tiene algo que se llama daño testicular progresivo, ya el testículo no está trabajando como debería, la testosterona baja todavía más, y ese medicamento a ese paciente ya no le hace efecto. Ahora en lugar de tener 21, ahora llegaste a los 25 años, pero ya no te hace efecto el medicamento. Entonces hemos tenido aquí pacientes que han tenido más de algún intento suicida. Afortunadamente ninguno ha logrado culminar el evento, pero sí estando aquí platicando, sí nos comentan, fíjate que pues me dejo mi novia, he tenido problemas en mi pareja, estoy muy deprimido, ya no tengo erecciones matutinas, en la tarde no tengo erecciones, en el día no tengo erecciones, al penetrar mi pene pierde firmeza. Entonces son pacientes que empiezan a darle vueltas al asunto y terminan generando ideaciones suicidas. Sí, eso es común, eso es bien común en pacientes jóvenes. Hemos tenido aquí pacientes, Ángel, que han ido hasta con 5 o 6 urólogos antes de venir con nosotros por una resolución definitiva del problema que tienen.
¿sí? Entonces, aquí es bien importante recalcar esto, que tenemos una técnica diferente nosotros, ¿sí? Tenemos mucha experiencia en tratar esta enfermedad, y así como tú, pacientes que vienen a consulta, pacientes jóvenes con problemas de erección, es una realidad. El varicocele sí genera problemas de disfunción sexual. Eso es bien importante. A lo mejor es raro que llegue un paciente a la consulta y que diga, ¿sabes qué? No tengo absolutamente ninguna erección. Generalmente son pacientes como tú, que haciendo el cuestionario de disfunción eréctil, más o menos encontramos una disfunción de débil a moderada, pero desde luego le está repercutiendo. Ahora también no le damos importancia a las erecciones matutinas, eso es fundamental tenerlas. Son erecciones fisiológicas, son erecciones que son generadas por el cerebro, interactúa mucho el nivel de testosterona. ¿Sí? También, ¿qué es lo que llega a ocurrir ahí? Hay pacientes que ya tienen el varicocele a lo mejor desde la infancia o en la pubertad, y muchas veces no les volvió el varicocele, no tuvieron dolor. ¿Qué ocurrió? A lo mejor en ese momento sí tenían erecciones espontáneas durante el día, o tenían erecciones todas las mañanas y durante la noche, pero quizás estaban trabajando con un nivel de testosterona adecuado para que su cuerpo respondiera con una erección. Con el paso del tiempo, como te platicaba hace unos minutos, el testículo va teniendo lo que se llama daño testicular progresivo. Ahí que ocurre, el testículo empieza a dejar de funcionar como debería, la testosterona empieza a bajar, ¿sí? Porque se daña la mitocondria, ya no hay una síntesis de colesterol que se transforma en testosterona en el testículo, o las células de Leydig, que son las encargadas de producir testosterona, empiezan a morirse porque el testículo tiene hipoxia, está más caliente, tiene reflujo de metabolitos tóxicos del riñón y la suprarrenal. Entonces, ¿qué ocurre? El testículo ya no está funcionando como debería, y a lo mejor de que tú tuvieras unos niveles un poquito, a lo mejor quizás un poquito más arriba de la población normal, pero no suprafisiológicos, empieza a bajar, pero tú no te das cuenta. A lo mejor tu cuerpo estaba trabajando con estos niveles de testosterona, ahora bajaste a lo mejor 2 puntos hacia abajo, y ya en este nivel tu pene ya no responde para tener erecciones matutinas, o hay erecciones muy eventuales en las mañanas, y durante el día las erecciones espontáneas están abolidas completamente. Luego que empieza a ocurrir, empiezan a tener problemas que al penetrar el pene tiene firmeza, o les cuesta mucho trabajo lograr una firmeza adecuada para lograr tener una penetración. Y así como tú, hay muchos pacientes, miles de pacientes jóvenes que están con este problema y no están siendo en primer lugar tratados, diagnosticados. Muchas ocasiones el paciente se empieza a aislar, no lo platican con nadie, van con varios médicos. Antes de llegar con nosotros, llegan a tener consultas con varios médicos que no resuelven el problema. ¿Sí? Les empiezan a recomendar tomar medicamentos, Cialis, Sildenafil, Tadalafil, etcétera. Son medicamentos para apoyar la erección, pero no es un medicamento ideal para tener un paciente joven con problemas de función testicular. ¿Sí? Entonces, es bien importante mencionar todo esto porque es una realidad. Sí. Es una realidad, y de esto prácticamente nadie está hablando de esto. Colegas urólogos no platican de esto, tú puedes investigar en internet, también no hay mucha información. Esto es información relativamente nueva. ¿Sí? Es información relativamente nueva. Te platico, gran parte de los pacientes que operamos nosotros no es ni por dolor ni por infertilidad, que es lo que nos marcan las guías. ¿Sí? Es lo que nos enseñaron en la residencia. El varicocele se opera por infertilidad y por dolor. Todo esto es nuevo, todo esto que estamos platicando es un procedimiento que nos ayuda a mejorar la calidad de vida, ayuda a que te sientas más a gusto, más animado, más motivado, que duermas más a gusto en la noche, un sueño más profundo, que tengas mayor deseo sexual, que tu pene sea más firme, más rígido. ¿Sí? ¿En eso cómo te has sentido? ¿Qué cambios has notado? La verdad sí es un gran cambio, la verdad. Desde el primer día al siguiente día de la operación, en la mañana ya tenía erecciones, todo el día estuve teniendo erecciones. Sí te cambia como el estado de ánimo, porque pues ya es un gran cambio que notas, y pues ya como que te sientes más como activo, no sé cómo decirlo. ¿Con más energía? ¿Notas que tienes más energía? Anteriormente no sentías como que te daba un bajón de energía a mediodía, en las tardes, después también como desanimado, o sea, como ya no te da ganas como de hacer nada, ¿verdad? Como que vas perdiendo el interés como en ciertas cosas, pero la verdad que después de la operación sí ha sido un gran cambio. Cambios. Sí, la verdad sí. Ok, ¿tu deseo sexual cómo está ahorita? La verdad aumentó. Sí, aumentó. Sí. Okay. ¿Tus testículos aumentaron de tamaño? Pues por lo de la operación, yo creo que sí. Sí, notaste ese incremento. Ok, ¿y tus erecciones las notas más prolongadas? ¿Duran más tiempo? Sí, duran más tiempo, sí, la verdad. Sí. Antes, como les digo, antes no las podía mantener. Ahorita sí ya se mantienen. Sí, se mantienen. Sí. ¿Ya tuviste relaciones sexuales? No, todavía no tengo relaciones sexuales. Mira, muchos pacientes también nos comentan que el orgasmo es más intenso después de la operación y que incrementa el volumen del seno. Okay.
y que después de que eyaculan el pene se queda un par de minutos erecto todavía y muy fácilmente recuperan una erección después de la operación, después de la primera relación sexual, perdón. El dolor testicular, ¿cómo te fue después de la operación? ¿Qué tanto lo calificas tu dolor? En los 2 primeros días como del 1 al 10 son 3 nada más. Y ya después de esos 2 días fue disminuyendo y como a la semana ya no sentía el dolor. Por completo. Sí, duró 7 días tu dolor. Ajá, como 7 días. Y te dejamos analgésico, paracetamol, con ketorolaco y propionaco. Sí, sí. Y nada más lo tomaste, ¿qué? ¿Como 5 días? ¿3-5 días? Sí, como 5 días fue. Y ya de ahí para acá, ya de ahí ya nada, absolutamente nada de dolor. Qué bueno, muy bien. Pues me da mucho gusto que tuvimos éxito contigo. Pues eran resultados esperados. Después de hacer una revisión, ves tu ultrasonido, la experiencia que habías tenido con la cirugía previa, y era muy predecible todo este cambio. Y un dato bien importante es que después de la operación, pacientes que ya van a tener erecciones matutinas, al día siguiente de la operación el pene amanece erecto, no amanece erecto. Y durante el día hay erecciones espontáneas. El pene empieza a tener erecciones espontáneas durante el día. ¿Sí? En ocasiones a veces no son tan firmes, tan rígidas las primeras semanas, porque obviamente hay inflamación todavía, pero una vez que pasa esa etapa de inflamación, mejora muchísimo. Mejora tanto la vida cotidiana del paciente, su nivel de energía, andan muy motivados en la mañana con mucha energía, porque hay un pico de testosterona matutino. ¿Sí? Entonces ese pico de testosterona hace que el paciente se sienta muy alegre, muy motivado, muy activo, la mente trabaja mejor, mejor estado de ánimo. Y durante el día empiezan a haber erecciones espontáneas. Entonces, vamos a revisarte. Vamos a hacer un ultrasonido. Ok, vamos a revisar. Está súper bien. Esa superita se va a ir cayendo. Listo. De acuerdo, entonces vamos a revisar. Sí, entonces te platicaba la técnica que tenemos, Ángel, cortamos las venas en el nacimiento en el testículo. ¿Sí? Sí. Y quedan obviamente unas venas residuales porque no podemos quitarlas, pero si te fijas son venas bien delgaditas, mira, y están pegadas al testículo. ¿Sí? El testículo está acá abajo. Okay. ¿Sí? El testículo está acá, mira, tu testículo con un adecuado flujo sanguíneo. ¿Sí? Mira, aquí lo que vemos rojito es la arteria testicular. Obviamente están preservadas, desde luego. Si te fijas, las venas que veíamos que estaban abrazando tu testículo ya no están. ¿Sí? Las que y te dejamos analgésico, paracetamol, con ketorolaco y propionaco. Sí, sí. Y nada más lo tomaste, ¿qué? ¿Como 5 días? ¿3-5 días? Sí, como 5 días fue. Y ya de ahí para acá, ya de ahí ya absolutamente nada de dolor. Qué bueno, muy bien. Pues me da mucho gusto que tuvimos éxito contigo. Pues eran resultados esperados. Después de hacer una revisión, ves tu ultrasonido, la experiencia que habías tenido con la cirugía previa, y era muy predecible todo este cambio. Y un dato bien importante es que después de la operación, pacientes que ya van a tener erecciones matutinas, al día siguiente de la operación el pene amanece erecto, no amanece erecto. Y durante el día hay erecciones espontáneas. El pene empieza a tener erecciones espontáneas durante el día. ¿Sí? En ocasiones a veces no son tan firmes, tan rígidas las primeras semanas, porque obviamente hay inflamación todavía, pero una vez que pasa esa etapa de inflamación, mejora muchísimo. Mejora tanto la vida cotidiana del paciente, su nivel de energía, andan muy motivados en la mañana con mucha energía, porque hay un pico de testosterona matutino. ¿Sí? Entonces ese pico de testosterona hace que el paciente se sienta muy alegre, muy motivado, muy activo, la mente trabaja mejor, mejor estado de ánimo. Y durante el día empiezan a haber erecciones espontáneas. Entonces, vamos a revisarte. Vamos a hacer un ultrasonido. Ok, vamos a revisar. Está súper bien. Esa superita se va a ir cayendo. Listo. De acuerdo, entonces vamos a revisar. Sí, entonces te platicaba la técnica que tenemos, Ángel, cortamos las venas en el nacimiento en el testículo. ¿Sí? Sí. Y quedan obviamente unas venas residuales porque no podemos quitarlas, pero si te fijas son venas bien delgaditas, mira, y están pegadas al testículo. ¿Sí? El testículo está acá abajo. Okay. ¿Sí? El testículo está acá, mira, tu testículo con un adecuado flujo sanguíneo. ¿Sí? Mira, aquí lo que vemos rojito es la arteria testicular.
obviamente están preservadas, desde luego. Si te fijas, las venas que veíamos que estaban abrazando tu testículo ya no están. ¿Sí? Las que habíamos apreciado en el ultrasonido con el que llegaste a valoración. Y está tu arteria testicular, mira. Si te fijas, aquí ya no hay venas. No. ¿Sí? Ya no hay venas. No como la primera vez, sí. Ya no tenemos venitas. A ver, puja un poco, como si quisieras evacuar. Ok, mira, no se dilata nada con el esfuerzo. Descansa. No se dilata nada. ¿Sí? Entonces, completamente la pura arteria aquí. Únicamente la arteria del lado derecho. ¿Sí? Si bajamos un poquito más hacia el testículo, aquí sí vamos a ver que hay venas, pero ya están muy delgaditas, mira, ya no están las venas dilatadas. ¿Sí? Entonces ya no tenemos varicocele. Únicamente tenemos un testículo sano con un adecuado flujo sanguíneo. Hidrocele no tenemos, ¿sí? No hay ninguna acumulación de líquido aquí. ¿Sí? Y aquí es lo que te decía, mira, aquí hay algunas venitas, ¿sí? Pero están delgadas y son venas que están pegadas al testículo. No podemos quitarlas hasta ese nivel porque ahí dañaríamos la arteria, pero ve tu arteria. Si tienes un adecuado flujo sanguíneo, por eso es que tienes toda esta mejoría aquí. Hay muchos pacientes que en la cirugía les dañan la arteria testicular y no tienen estos cambios que nos platicas. ¿Sí? No los tienen porque se dañó el flujo sanguíneo, está comprometido. ¿Sí? Pero contigo, si te fijas, prácticamente no tenemos ninguna vena. ¿Sí? Únicamente tu arteria, mira. Esta es tu arteria testicular. ¿Sí? Vamos a revisar tu testículo izquierdo ahora. Esta tu arteria. ¿Sí? Aquí por el flujo arterial se alcanza a ver un poquito azul en ocasiones, pero es flujo arterial, no es vena. Eso que se ve con el Doppler ahí. Pues mira, hay unas venitas ahí pegadas al testículo, pero si subimos a la parte en donde hicimos la operación, vamos a encontrar nada más la pura arteria. ¿Sí? Esta es la pura arteria. ¿Sí? Mira, puja como si quisieras evacuar. Mira, no hay ninguna vena. Trata de toser un poquito. Mira, no hay ninguna vena. ¿Sí? Únicamente tu arteria. Bajamos más al testículo, aquí ya vemos venas, aquí ya vemos que se pone un poquito más azul, pero porque son venas que están más pegadas al testículo. Obviamente ahí es hasta el lugar donde las ligamos, pero si te fijas son venas bien delgaditas. Esas no nos preocupan porque jamás te van a dar problema. Esas venitas jamás nos van a dar problema. ¿Sí? Entonces mira tu testículo con un adecuado flujo sanguíneo. Le entra sangre de forma adecuada. ¿Sí? Y tampoco tenemos problema de hidrocele. También es común eso, ¿sí? El hidrocele relacionado al varicocele, después de la cirugía de la varicocelectomía, es muy común porque como no se hace una cirugía cuidadosa, logran cortar vasos linfáticos, y los vasos linfáticos, una vez que se dañan o que se cortan, van a darnos problema de que se acumule líquido en el testículo. ¿Sí? Mira, aquí estamos revisando las venas que están más pegaditas al testículo y prácticamente no hay ninguna que está dilatada. ¿Sí? Todo normal. Si hubiéramos hecho la técnica convencional, la técnica nada más de ligar las venas, esto estaría todavía muy inflado. Estaría muy inflado, estarían muy dolorosas. De hecho, no podríamos hacer el ultrasonido ahorita porque tú estarías con mucho dolor. Y tendrías muy dilatadas las venas esternásticas externas y las del cubernáculo. Estarían muy dilatadas. ¿Sí? Entonces, prácticamente está resuelto tu problema de varicocele. Únicamente la arteria. Sí, entonces uno de los objetivos de nuestra cirugía o algo que cuidamos mucho es preservar las arterias testiculares. Es una parte fundamental. Preservar las arterias, quitar todas las venas y cuidar los linfáticos y hacer una cirugía pues de excelencia, ¿sí? Una cirugía que al paciente verdaderamente le va a dar una mejoría bien importante en su recuperación. ¿Sí? Y de tus heridas pues bastante bien, solamente heridas con una cicatrización. Vamos a cubrir aquí, ¿verdad? ¿Puedes checar las cicatrices? Vamos a cubrir un poquito. La herida que hacemos nosotros, Ángel, es una herida un poquito más grande, ¿sí? Porque tenemos que sacar el testículo. Entonces hacemos una herida
más o menos del tamaño del testículo, ¿sí? Pero los abordamos aquí abajo de la ingle, abordaje subinguinal. De esta manera, como no abrimos la aponeurosis, a los pacientes pues tampoco les genera dolor. La cirugía a lo mejor genera un poquito más de inflamación porque lleva más manipulación, o sea, el testículo hay que sacarlo, hay que manipularlo. Entonces es quizás un poquito más sensible el testículo las primeras semanas, pero eso después mejora. Muy bien, pues una cicatrización completamente adecuada. Y también importante mencionarlo, es no hacemos retiro de punto nosotros, si te diste cuenta. Solitos de acá. Solitos se absorben. Sí. Entonces eso también es importante. No lastimamos a los pacientes con retiro de puntos. Dados de alta. ¿Te regresas tú para Florida? Sí, mañana. Sí, muy bien. Mira, si llegaras a venir, esta cirugía que hacemos, Ángel, es rarísimo que tengas una recurrencia. Sí. Al momento de que eliminamos todas las venas, no hay forma de que vuelva a haber una recurrencia de varicocele. Sí me gustaría, si en algún momento anduvieras por acá, que nos avisaras para hacer una revisión con el ultrasonido. Tal vez en junio. En junio nos contactas, avísame en junio y con mucho gusto te recibimos para ver cómo está tu circulación venosa y también que nos platiques cómo vamos en estos días. Sí. También mándame mensajito, mándame WhatsApp para ir viendo cómo están tus erecciones. Ya cuando tengas relaciones sexuales también me avisas cómo fue tu experiencia y todas las dudas que tengas, pues con todo gusto. ¿Sí? Entonces, pues gracias por la confianza, gente. Sí, nos dio mucho gusto tratarte. Sí, son casos satisfactorios porque yo creo que lo más bonito de la especialidad que yo tengo, que es urología, y aparte los adiestramientos que he tenido en microcirugía y experiencia tratando esto, créanme que es muy satisfactorio, muy grato que el paciente pues viene todo deprimido, con una mala erección, problemas de función sexual, y después de la operación pasa su cicatrización, su recuperación, y la vida les cambia. Muchos pacientes te dicen, ¿sabes qué? Tuve un antes y un después de mi cirugía contigo. Sí, entonces, y desde el primer día se notan los cambios. Sí, eso es bien importante. Desde el primer día. Es bien importante. Fíjate que entre más jóvenes el resultado es más óptimo y más rápido. También pacientes más grandes, pacientes ya adultos, 50, 60 años, también responden, pero tardan un poquito más en recuperar sus erecciones matutinas, las erecciones espontáneas. Sí. Todo el mundo mejora aquí. Hay pacientes que no logramos hacer que recuperen las erecciones espontáneas y las erecciones matutinas, pero al momento de tener relaciones sexuales el pene responde mejor. O si eran pacientes que no respondían ya al Viagra o al Cialis, después de la operación los regresamos, los hacemos que sean nuevamente respondedores al medicamento. Pero estamos hablando de pacientes de 65, 75 años, son pacientes ya grandes, ¿no? Que están muy contentos ya con el hecho de que puedan tener relaciones sexuales, a lo mejor de manera eventual, pero que el pene responda nuevamente al medicamento, o en el mejor de los casos, que de plano suspenda el medicamento porque ya tienen una erección natural, espontánea y con una relación sexual satisfactoria. Sí, pues me da mucho gusto que haya tenido esta mejoría. Sí, de verdad que es muy grato, sí, que nos compartas tu testimonio. Y es bien importante también que otros pacientes tengan acceso a esta información, porque en ocasiones es increíble, ¿no? ¿Cómo te sentiste tú? Un par de minutitos más. Cuando me diste consulta que te platiqué todo lo que íbamos a lograr contigo. No, se siente diferente, la verdad. Sí. Pero un poquito difícil de creer. Al principio, sí. Como increíble, como... La verdad, sí. Hasta cierto punto mágico, por así decirlo, que te están platicando que va a mejorar toda tu vida sexual con una gente cambia de ánimo, luego como dices, ya pues de una vez que me opere. Sí, pues aquí te operamos, tuvimos en la mañana y ese mismo día. Bueno, muy bien, Ángel. Pues un gusto, nuevamente, un gusto haber tratado y muchas gracias por la confianza también. Sí, gracias.